¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, espero que todo bien por ahí. Eh, Bienvenidos y bienvenidas a otro sector de mi casa. Me puse de este lado ahora. Están conociendo un nuevo espacio porque tengo acá preparado algo para ir leyendo y en base a la clase también que estoy preparando algunas cositas. Este, y bueno, entonces me acomodé desde este lado. Eh, la idea de este audiovisual es un poquito conceptualizar lo que es el paleolítico. Yo les dejé algunas cosas el otro día. Les mandé un texto elaborado por mí del paleolítico también, que en realidad era un PowerPoint que yo lo suelo dar en clases de manera interactiva junto a ustedes, pero bueno, no hemos podido participar. Vamos a hablar de algunas teorías. Les voy a dejar esas teorías para analizar y a modo de encuentro virtual vamos a tratar de charlar un poquito sobre esas teorías y sobre lo que es el paleolítico para darle un margen de cierre final. ¿A qué quiero apuntar con esto? A que nosotros tenemos que intentar por lo menos debatir estas ideas, ¿sí? Y a que cada uno dentro del marco de lo que ha entendido de las clases y lo que ha podido leer y lo que ha podido visualizar en los cuadros, podamos llegar a conclusiones que pueden o no asemejarse, porque cuando uno empieza a teorizar y empieza a armar opiniones, mientras estén fundamentadas, el efecto que pueden tener sobre uno puede ser muy variado y distinto, ¿sí? Entonces, como yo les vengo presentando distintas teorías, la idea es que nosotros ahora podamos conceptualizar esas teorías y darle un formato, un cierre, ¿sí? Y que, bueno, esas teorías, lógicamente, son dispares una de otra, quizás, ¿no? Ya les hablé bastante de Gould, se darán cuenta que uno de mis científicos de, de gran escala es muy considerado, muy valorado por mí, el pensamiento de Stephen Gould, como así el de ustedes puede ser el de Darwin, ¿no? Que no estaría mal porque nosotros estamos hablando de la continuidad que Gould hace de la teoría darwiniana. En ese contexto lo que les voy a empezar a leer tiene que ver justamente con lo que nosotros vamos a empezar a analizar, que tiene que ver más que nada con este aspecto de conceptualizar el paleolítico. Voy a leer una frase de Emil Durkheim. Durkheim lo que dice es en la naturaleza de la sociedad misma donde hay que buscar la explicación de la vida social, ¿sí? Nos está trasladando, de alguna manera, a la naturaleza misma, nos está trasladando a esas sociedades primitivas en donde la explicación de la sociedad actual o de la vida social en realidad que se fue gestando durante todos estos periodos de tiempo, estamos hablando de 4 millones de años hacia atrás, lógicamente tienen una cualidad que se supone evolutiva también desde ese lado, ¿no? Entonces la pregunta que nos queda abierta siempre es de qué manera la humanidad se manejó, ¿sí? Como para tener una actualidad como la del presente. Y no estoy hablando específicamente de lo que se está viviendo hoy, ¿sí? Sino a otras cuestiones que tienen que ver más con la sociabilidad de las personas. De aquellas sociedades prehistóricas que empezaron a caminar por el mundo, todas juntas porque se dieron cuenta que si no, no podían subsistir individualmente, a formular estas tribus y clanes, a formular estas sociedades mucho más urbanas, a generar estas sociedades cada vez mucho más jerarquizadas socialmente hablando, a los estados del día de hoy, ¿no? Entonces es un recorrido amplio de 4 millones de años hacia adelante, en donde evolucionamos desde los homínidos hasta llegar al Homo sapiens sapiens, en donde pasamos de una tribu primitiva a lo que hoy conocemos como estados, y en eso hay algo que yo siempre hago hincapié, y es esto de en qué momento alguien se levanta y dice, bueno, esto que está acá me pertenece, y ustedes van a ser mandados por mí. O bien esas personas son las que le entregan el poder por algún miedo o por alguna necesidad de ser guiados por alguien más apto, ¿sí? Rousseau lo que dice es, los hombres son malvados,
una triste y continua experiencia nos dispensa de probarlo. Sin embargo, el hombre es naturalmente bueno, creo haberlo demostrado. Que admiren cuanto quieran a la sociedad humana, no será por ello menos cierto que necesariamente conduce a los hombres a odiarse entre sí en la medida en que sus intereses se cruzan, a prestarse mutuamente servicios aparentes y a hacerse en la práctica todos los males imaginables. Yo dejaría la pregunta abierta, ¿no?, a esto. Es ¿a qué se refiere la frase? Es para todo un análisis, ¿no? Traten de, si no la entendieron, porque es una frase que es bastante compleja, volver para atrás y escucharla de nuevo, pero lo que está diciendo básicamente es, o lo que está queriendo demostrar básicamente es la medida en la que los hombres, entendido hombres como hombres y mujeres, ¿no?, han generado sociedades que conllevan una bondad, pero que a la vez en algún momento, parece decirnos Rousseau, demuestran ese efecto de maldad, ¿sí? Ejemplo: sociedades que vivían equilibradamente con el medio ambiente porque desde el medio ambiente debían subsistir, es decir, del equilibrio, pasaron de ser economías destructivas, ¿sí?, a ser economías productivas. Acuérdense la clase pasada, desde un equilibrio que se va dando evolutivamente en estas sociedades a la destrucción de la actualidad de los recursos naturales, ¿sí? Ese es el análisis número 1. También yo hablé del arte rupestre, dije, bueno, va a haber arte en estas sociedades, va a haber un desarrollo artístico. Y me referí al arte mobiliario, el arte que básicamente le llamamos rupestre. ¿Cómo elaboraban ellos estas maneras de realizar una pintura, por ejemplo? Bueno, lo hacían desde los recursos naturales y de lo que tenían, por ejemplo, el carbón, ¿sí? Utilizar carbón para pintar. La mezcla de distintas cuestiones, como por ejemplo puede ser grasa, ¿sí?, lograban hacer un color, ¿sí?, que a ellos les permitía poder pintar la vida cotidiana en las piedras, ¿sí? Y eso queda guardado para la historia siempre, que es producto de lo que la arqueología empieza a buscar. El desarrollo de lo que yo les voy a dejar, que es lo que me gustaría analizar también, esta es la otra parte del análisis, es ver la contextualización de ese arte. Porque cuando nosotros empezamos a hablar de los monumentos, ¿sí?, recuerden que yo dije, bueno, en esta vida de creencias, ellos necesitaban creer en algo que movía la naturaleza, y aparece la figura de una planta o de un animal como eso que empiezan a adorar, entendiendo que era lo que sostenía la naturaleza de ellos mismos. Entonces, ahí, recalando en esto, ¿sí?, la figura de la representación se expresa artísticamente, como también se expresa artísticamente la figura humana. Y ahí aparece en este arte mobiliar la Venus, por ejemplo, ¿sí?, que representa la figura de la mujer, es una de las antigüedades más importantes encontradas por la arqueología, pero no a una mujer entendida desde lo que nosotros concebimos como la actualidad. Ustedes se fijan, que les voy a dejar la foto, cómo está representada la mujer, se van a dar cuenta que el aspecto físico nada tiene que ver con la representación actual que hacemos de las mujeres. ¿Qué hacemos de las mujeres? ¿Sí? Por eso digo el análisis, porque es la que hacemos, la que la sociedad nos invita a hacer de la mujer. Cuando sin embargo, en realidad, esos valores que la sociedad le da a la representación femenina, no sé si están tan buenos, porque recalan en una significación de lo que es hoy en día el análisis más corporal y llamativo, ¿no? Porque obligan a una persona a pensar de determinada manera que es válido si su cuerpo se atiene a los parámetros del momento, ¿sí? Y sabemos que todo lo que nos vende el mercado de consumo es la mujer que sea flaca, la mujer que tenga determinadas condiciones
en el pelo, si usa sedal, si usa qué sé yo, ¿sí? Hay un mercado de consumo que nos marca, nos invita a pensar a la sociedad de determinada manera, así como nos dicen que, bueno, el hombre tiene que jugar a la pelota, o el hombre tiene que ir al gimnasio, o el hombre se tiene que vestir con Lacoste, ¿sí? Y la verdad es que en realidad eso es parte de un mercado de consumo que, vuelvo el tiempo para atrás y me voy a esos años prehistóricos, nada tenía que ver con la representación, ¿sí? Es más bien algo representativo en cuanto a lo que era el arte monumental. Entonces la figura de esa mujer que se representa ahí no es la misma, por supuesto, que la mujer que tenemos hoy. En la evolución, evidentemente, la humanidad pensó de determinada manera cuáles eran esos objetos de análisis para la mujer como también para el hombre, ¿sí? Y acá en la actualidad es cuando nos referimos a los mandatos sociales que vienen impuestos. Entonces fíjense la autonomía o la racionalización, ¿sí?, que le hacían en esos tiempos a una figura más libertaria de lo que era la representación. No había un mandato estructurante, ¿sí? Si bien con el tiempo se empieza a dar todo esto de lo que yo estoy hablando, ¿no? Porque empezamos a hablar de que cuando las sociedades empiezan a caminar, ¿sí?, cuando las sociedades empiezan a evolucionar, se empieza a representar de otra manera todo lo que tiene que ver con la figura, ¿no?, el objeto, todo lo que tiene que ver con los condicionamientos socialmente fuertes de distintas épocas, ¿sí? Cómo la mujer fue objeto durante mucho tiempo, todo eso va a ser parte de nuestro análisis hacia lo que va siendo el avance del año, ¿no? Por eso me gusta hacer este tipo de clases también desde el audiovisual, para que se entiendan estos conceptos. Porque si yo les entrego el libro y les digo, bueno, lean de este texto tal cosa, ustedes lo van a leer, pero se va a perder de vista el equilibrio con el medio ambiente para poder subsistir. Fíjense cómo explotamos los recursos naturales hoy y un día se van a agotar, ¿sí? Cómo explotamos la figura del hombre y la mujer y a qué conlleva eso, ¿no? ¿Cómo no entender que un funcionamiento colectivo es mucho mejor que un funcionamiento individual? Que estas sociedades lo entendieron. Hay que caminar juntos. Porque si no, el avance hacia otros lugares para poder subsistir, comer, no va a poder ser. Entonces ahí viene también esto que decía Durkheim al principio. Hay que entender, lo voy a leer de vuelta, es en la naturaleza de la sociedad misma donde hay que buscar la explicación de la vida social. Nos tenemos que ir a esa naturaleza. Nos tenemos que ir a esa naturaleza de esa sociedad, ¿sí?, misma. Por eso yo hablaba el otro día del discurso, para entender cómo evolucionamos al día de hoy, ¿sí? Entonces cuando hablamos de evolución y cuando decimos el Homo sapiens sapiens es la culminación de la evolución ancestral, tenemos que pensarnos nosotros desde la actualidad y pensar también en aquello, porque es ahí donde radica realmente la esencia de lo que la humanidad, en armonía con los recursos naturales, podía autogenerarse, ¿sí? Y fíjense todas las ciencias que acabo de hacer interactuar, no yo, sino que los analistas, los que hicieron los textos, ¿sí?, como la arqueología, como la antropología, como la historia, como la geografía, que nos permiten ver, por ejemplo, cómo se han extinguido los dinosaurios, ¿sí? Una representación de 65 millones de años hacia atrás, la de los dinosaurios, muchísimas teorías dando vueltas hasta que la de Álvarez termina por decirnos, Álvarez fue premio Nobel por si acaso, termina de decirnos que en realidad se trató de un objeto que venía del espacio, que impactó con la Tierra y quiso extinguir al 75% de las comunidades biológicas. Entonces, ahí también tenemos que hacer un análisis, ¿no? ¿Qué pasó con los dinosaurios? Y entonces, ¿por qué la humanidad subsiste y los dinosaurios no? ¿Sí? Y ahí empiezan las teorías del diluvio y empiezan las teorías de
las conspirativas incluso, sobre la humanidad. Y a veces cuesta entender que los seres tan armoniosos no eran los dinosaurios, pero en armonía con un medio, se extinguieron mientras que nosotros acá estamos, ¿no? Y no se trata esto de una crítica negativa a la humanidad, sino que se trata de una invitación por parte de esta materia, si se quiere, a pensar a esta sociedad actual, pero teniendo en cuenta aquellas cosas, ¿no? También en el medio, fíjense que las fosilizaciones y todo lo que tiene que ver con aspectos científicos pusieron muchas veces en cuestionamiento el fenómeno mismo de las migraciones de las que hablábamos el otro día. ¿Qué pasaba con esas migraciones que empezaron a caminar el mundo y que decían que, bueno, que la teoría más clara era que la humanidad, por medio del estrecho de Bering, había poblado ya todo, ¿no? Llegando a América? Entonces yo decía, bueno, la discusión del efecto del descubrimiento de América no es tal, porque en realidad América no se descubre por los españoles, porque algo que existe ya no se descubre, ¿sí? Y ahí viene el hecho de la teoría de la Clovis, por ejemplo, que dice que en realidad existieron acá seres que habitaron América mucho antes, ¿sí?, de lo que se decía. Lo que pasa es que eran conceptos que no eran tenidos en cuenta por quienes, por las miradas eurocentristas, que eran las de los europeos. Entonces decían, no, bueno, pero lo que se está diciendo del poblamiento de América no es cierto, habría que comprobarlo, ¿no? Finalmente en 2016 se encontró, digamos, los científicos norteamericanos, ¿sí? Uno diría, bueno, norteamericanos por suerte, ¿por qué? Porque fueron los que le dieron como el nombre a un marco teórico que todavía no tenía especificidad. Y en ese marco teórico lo que dicen es, miren, en realidad en el 7000 ya existía vida en América. Y empiezan a encontrar restos arqueológicos que datan de mucho antes, que indicaban que el poblamiento de América no se había dado de acuerdo a lo que decían los parámetros europeos. ¿Y eso qué significa? Que en realidad los científicos eurocentristas planteaban que acá la vida se había poblado mucho tiempo después porque no les convenía decir que acá, en sincronía, se había desarrollado lo mismo que allá. Era muy difícil entender que de repente en Chile, ¿sí?, apareciera uno de los homínidos más antiguos de la historia. Entonces, bueno, así es como se construye el Paleolítico, ¿sí? Un Paleolítico donde por medio del arte, que es una de las grandes cuestiones por las cuales también llegamos a estas teorizaciones, tratamos de entender a la sociedad. Por eso yo dije el otro día, voy a dejar el arte rupestre para que lo charlemos después. Dentro de lo que es el arte también vamos a tener distintos tipos artísticos, ¿no?, que se van a desarrollar. La figura del animal es clave, ¿no? Pero además nos muestran o nos demuestran un tipo de arte que viene a ser como el adorno corporal, ¿sí?, y que tiene que ver con la cuestión de la ornamentación, ¿sí? No podemos dejar tampoco la tradición de lo que ellos iban construyendo en cuanto a lo cultural, ¿sí? Los huesos grabados, hay una serie de cosas que se van a dar, y sobre todo en el territorio del África, ¿sí?, y que nos van a mostrar grandes avances artísticos por parte de esas sociedades, ¿sí?, que a medida que se iban estableciendo iban generando ya un arte más estático, ¿no?, en un mismo espacio. Entonces a las ciencias les fue más sencillo poder recorrer eso. Ahí lo que yo les voy a dejar son algunas fotos, ¿sí?, algunas fotos de monumentos, algunas fotos de pintura. Ya igual el otro día yo les estuve haciendo algún pasaje por debajo de lo que yo iba hablando. Las famosas cavernas, les voy a mostrar las famosas cavernas, que bueno, habría que también discutirlo, ¿no? Las fosilizaciones, les voy a dejar una serie de cosas que son muy interesantes de acuerdo a lo que yo venía diciendo, y les voy a dejar, por supuesto, la representación de la figura femenina, para que vean que en realidad es muy interesante entender esto de los mandatos sociales que tenemos hoy, y que si uno se va para allá atrás, ¿sí?, si uno se va para allá atrás, dice, ¿cuándo es que esto empezó a cambiar? ¿Cuándo es que se necesitó tener un mandato social? ¿Cuándo es que necesitamos decir,
tenés que ser de esta manera. Entonces ese es un buen dato de acuerdo al análisis de las Venus paleolíticas, que me parece que es grandioso, ¿sí? Es una de las cosas por ahí que a mí básicamente me quedaron dando vueltas en una de mis primeras clases también, en lo que fue la carrera, ¿no? Recuerden que este es un periodo también que va a ir desde los 4 millones de años hasta el 12.000, cuando definitivamente la domesticación de todo lo que van a ser las plantas, de todo lo que va a ser los animales, se empieza a dar de una forma concreta, ¿sí? Ahí la historia marca un cambio en la línea cronológica. Entonces este es el análisis que nosotros vamos a hacer de los restos arqueológicos y que nos resultan tan interesantes, digamos, a los que nos interesa el área de ciencias sociales, para poder entender un poquito mejor lo que sucedió en el tiempo, evolutivamente hablando, ¿no? Tenemos yacimientos de restos arqueológicos en todas partes, en Australia incluso. Uno de los grandes hitos de la historia de la Argentina es cuando se encuentra el Argentinosaurus. Yo les recomendaba alguna vez que fueran al Museo de Ciencias Naturales cuando todo esto se levante, que me parece que es fundamental que lo puedan recorrer. Intentaré, porque tengo acá algunas fotos de todo ello, reconstruirles algo de ese museo que fuimos con mi nene, y bueno, y puedan tener un poco más, aunque sea de forma virtual, este museo. Pero bueno, no quería dejar pasar esto antes de nuestra clase presencial virtual, ¿sí?, que haremos, para que podamos ir dándole un marco de cierre a lo que es el Paleolítico. Piensen que estamos hablando de pueblos que van a desarrollar la agricultura, ¿sí?, cuando en realidad actualmente tenemos pueblos que no desarrollan la domesticación de la agricultura. Para el debate. Que tengan buen día y nos estaremos encontrando. Espero que funcione lo de la clase virtual, donde podamos interactuar estas ideas, y nos estaremos viendo próximamente. Un abrazo grande para todos y todas.